Escuchas W Conquista. W Conquista. Quiero contarles que hoy voy a compartir con ustedes un tema que lo he llamado Dios es justo. Y que más que yo querérselos compartir a ustedes, siento que ha sido Dios el que ha querido que yo comparta con ustedes esto. Dice Dios es justo. Y muchos de nosotros pensamos en la justicia de Dios, que es la justicia de Dios, y muchos hablamos, no es que Dios me castiga, y para nada Dios castiga, que Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios es injusto, para nada Dios es eso. Dios es todo lo contrario a lo que usted y yo nos podemos imaginar, y cuando uno se acerca al amor de Dios se da cuenta que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios maravilloso, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios fiel. Y por eso tengo que empezar hablando del origen del hombre y de nosotros de acuerdo a la realidad del ser humano. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 5 versículo 12 para quienes tienen la Biblia, porque la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice que no hay justo ni uno. O si aquí hay alguno justo, pues me puede levantar la mano y decir, disculpe, que aquí yo sí soy muy justa, pero la palabra de Dios dice que sobre la tierra no hay un justo ni uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿En qué contexto suele presentarse eso? ¿O en qué contexto sucede que no hay justo ni uno? Y tenemos que empezar a decir que todo empieza desde el origen del hombre a través de Adán, porque en el paraíso, como todos sabemos, quienes hemos leído en televisión o en los cuentos colorines, nos han enseñado que desde el contexto de Adán, él pecó porque desobedeció a Dios, porque lo puso en el huerto del Edén y Dios le dijo, de todo árbol que hay en el Edén podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Bien mandado, pues hizo lo que se le pidió que no hiciera. Y dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, por ese mismo pecado la muerte, y está hablando de la muerte espiritual. Rompimos esa comunión íntima, esa relación espiritual con Dios, y así la muerte pasó a través de Adán a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice Romanos 3:10 que como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miren las sillas que están vacías, no hay quien busque a Dios, están ocupados en otras festividades o en otros festejos o en otros quehaceres. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Dejamos de ser instrumentos útiles en las manos de Dios, pudiendo llevar paz donde hay discordia, amor donde hay odio, perdón donde hay división, donde hay resentimiento. Y dice la palabra de Dios que todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces resulta que pasamos por la desobediencia de un varón, que es Adán, a ser todos destituidos de esa gloria de Dios, como lo dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Pero además dice que luego por un solo hombre, también por Cristo, ya no Adán, todos terminamos siendo constituidos justos. De pasar de ser pecadores, fuimos justificados. Y la palabra de Dios nos recuerda en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién estamos hablando? De Adán. Dice, por un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo, los muchos serán constituidos justos. Es importante tener en cuenta aquí en la palabra de Dios que la consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios termina llevándonos a nosotros al pecado, y terminamos siendo llamados de una o de otra forma pecadores. Pero por la obediencia de nosotros, la consecuencia de esto es que vamos a terminar siendo llamados justos. Si yo les dijera aquí en la reunión y yo decía, ¿cómo decirlo de una forma que suene agradable o que suene bien o que suene bonito? Porque si yo les digo, voy a hablar hoy
de los pecados. Y usted y yo somos pecadores. A uno no le gusta, eso es fuerte, eso es agresivo. Uno dice, no, ¿cómo así que somos? Pero si yo les digo es que somos muy desobedientes, eso suena más bonito, ¿no es cierto? Sí, no, o sea, sí es que todos hay veces no obedecemos. Eso suele suceder desde niño, en la casa, en el trabajo, con el jefe, en la comunidad, con el tránsito, con tantas cosas. Entonces cuando decimos que somos desobedientes, decimos no, sí, suena más agradable. Pero es que la desobediencia es la que nos lleva como consecuencia ¿a qué? Al pecado. Y igual fuera que nos dijeran desobedientes, igual que nos dijeran pecadores. Es la misma palabra. Pero la obediencia, cuando yo soy obediente a la voluntad de Dios, esa obediencia me hace justa delante de Dios y me justifica no solo delante de Dios, sino que me justifica delante de los hombres. Y yo quiero decirle que el hecho de que nosotros estemos aquí buscando de Dios, estamos buscando de Dios porque usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, porque queremos obedecer la voluntad de Dios, porque queremos agradarlo a Él. Y resulta que Dios a través de su palabra, hablando de la justicia de Dios, que Dios es justo, dice, por un hombre entró el pecado y por cuanto él pecó, todos fuimos destituidos de esa gloria de Dios y encontramos la muerte espiritual también por un hombre, por su obediencia, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Gracias a esa obediencia, nosotros ya venimos a ser justificados. No solamente esto, dice, ¿en qué consistió esa justificación? ¿Qué hizo usted? ¿Tuvo que pagar? ¿Tuvo que hacer algo? ¿Tuvo que hacer un sacrificio? Pues no. La palabra de Dios dice que fuimos justificados ¿cómo? Gratuitamente. Dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Empecemos con esto último. Dice, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando nosotros compartimos de Cristo a alguien y nosotros que ya le conocemos, sabemos que hay un pasaje en la Biblia que dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas aquí están nuevas. Todas son hechas nuevas. Me lo abre por favor. Leito. Gracias. Resulta que, como dicen muchos molestando, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es que las viejas ya pasaron y todas de aquí en adelante son nuevas. No. Está hablando en la Biblia que las cosas, lo que usted hizo, sus errores, sus debilidades, sus faltas, sus pecados, sus fallas, sus problemas, dificultades con los cuales usted y yo le hemos faltado a Dios, dice la palabra de Dios, eso ya pasó y ahora empieza usted a tener una nueva oportunidad de vida bajo esta justificación gratuita delante de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz para redimirnos a usted y a mí del pecado. ¿Cómo sucede esto y cómo veo yo esto? Los que somos padres y tenemos hijos adolescentes o adultos, yo estoy segura que si nos llaman, su hijo está en la inspección o está en la cárcel, ¿qué hacemos los padres? Salimos corriendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué necesita? No, la única es que pague una fianza, hay que pagar algo. Si usted tiene el dinero, ¿lo paga o no lo paga? Lo paga. Usted dice ya mismo. Y ese chico o ese adolescente sale libre de gratis porque él la plata no la puso, no la trabajó, no la sudó, no la trabajó. Y lo recibe de gratis de un padre que le ama tanto y que en ese afán de demostrar su amor y todo sale a la defensa y le dice, venga, lo saco. Pago la fianza, venga, veo cómo respondo por usted, ¿qué hago? Dios mismo, viendo a nosotros, sus hijos, en pecado, en tribulación, en situaciones difíciles, mandó la vida de su Hijo en propiciación por nosotros, a morir en la cruz por nuestros pecados. Él pagó esa fianza por nosotros a través de la sangre de Cristo y usted y a mí no nos costó nada. Usted y yo fuimos justificados del pecado y dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Acaso Dios no es justo que perdone? Yo quiero decirle que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho trabajo perdonar, mucho. Pero Dios, por el
contrario no está buscando en nosotros castigarnos. Dice que Dios es justo. Nosotros tenemos una filosofía y es ojo por ojo, diente por diente. Me la hace, me la paga, yo me desquito, me voy a vengar. Va a ver lo que le voy a hacer, va a ver lo que le va a pasar. Y nos resentimos y nos desgastamos pensando cómo cobramos aquellas cosas que nos han agredido. Por el contrario, la palabra de Dios, antes de ir a Romanos, dice que los creyentes, pese a que los creyentes no vivan completamente de acuerdo a la justicia de Dios, porque solo nos gusta la justicia de Dios cuando Dios nos tiene que perdonar a nosotros. Pero hay veces decimos, yo no entiendo cómo Dios perdona al otro que hizo tan mal, cómo Dios va a perdonar a aquel que se portó mal. Y hoy tengo una, no sé si para usted sea buena o mala noticia, pero no importa la persona qué tan mal se haya comportado, no importa la gravedad de su delito, si esa persona se acerca a Dios para decirle, Señor, perdóname, pese a usted, pese a mí, Dios lo perdona. Y entonces ahí es donde decimos, Dios es justo verdaderamente. Y yo quiero decirle que sí, que la justicia de Dios es tan grande que no tiene nada que ver con la justicia del hombre, que nos gusta el ojo por ojo y diente por diente. En Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Saben qué dice en un pasaje mucho más fácil de entender? Que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, que Él espera que usted y yo vamos al arrepentimiento, y nosotros como humanos la hacemos una vez, la hacemos 2 veces, la hacemos 3 veces, y el Señor es espere, Él tiene paciencia, Él quiere que usted y yo vamos en camino al arrepentimiento y cambiemos de actitud, de mal pensar, de mal hablar, de mal obrar, de mal forma de ser. Cantidad de cosas Dios está esperando, y dice que muchos menosprecian las riquezas de que Dios es tan bueno y ignoran a Dios. Hagamos, bebamos, comamos, matemos, robemos, engañemos, mintamos, y terminan haciendo cualquier cantidad de cosas, y dice, ¿qué importa? ¿Qué cuento de Dios? Ni de nadie, ni de ley, ni de nada, no me importa nada. Pero dice que tenemos en poco la riqueza de Dios, que es bueno, que es misericordioso, que es justo con nosotros, y que es tan bueno que es lo único que está esperando pacientemente a que usted y yo lleguemos al arrepentimiento. Dios no busca castigar al hombre, y la justicia de Dios es tan grande y tan misericordiosa que Él no busca castigarlo. Lo voy a castigar. No, ese no es el propósito de Dios, no es el fin de Dios castigarlo. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Perdonar al pecador que se arrepiente. Y Él está ahí presto, grande en misericordia, esperando que nosotros lleguemos a Él arrepentidos para decirnos, sí, hijo, te perdono, y limpiarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Pero, muy a diferencia como nosotros juzgamos a Dios y decimos, Dios nos va a castigar si pecamos o Dios es malo, no, a nosotros no nos quiere castigar Dios, Dios nos quiere perdonar. ¿Sabe quién nos castiga a nosotros mismos? Pues nosotros mismos. ¿Y cómo me castigo yo? Pues muy sencillo, con mi comportamiento, con mis actitudes, con mi forma de ser, con mi forma de vivir, con mi forma de hablar. No es Dios quien me castiga. A mí no me castiga Dios, Dios me quiere perdonar, darme una nueva oportunidad. Pero la palabra de Dios en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Saben qué está diciendo? Tengo, por cierto, que decirles que las aflicciones que ustedes viven hoy en día no son a causa mía, yo no se las impuse. Si hay algo que ustedes y yo no hemos entendido es que Dios sufre viéndonos sufrir a nosotros, que Él se duele viéndonos padecer a nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo de Dios gime con gemidos indecibles ante el Padre todas nuestras necesidades, que Él sufre con nuestro dolor, Él se duele de nosotros. Pero dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no nos quiere ver mal, en desobediencia, en pecado, sufriendo. Porque el hombre sufre esa causa de desobedecerle a Dios. Pero ¿qué dice Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es
vida y paz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se van a una finca o se comen un banquete o tienen un paseo grandioso o la pasan riquísimo en algo que ustedes consideran que es riquísimo. Y usted cuando está en ese sitio dice, esto es vida, esto. O se toca la pancita después de comerse un suculento banquete, esto es vida. Porque usted siente plenitud, porque usted se siente satisfecho, porque usted está contento, porque usted siente paz, está rebosante de alegría. Usted dice, esto es vida. Y además no es vida, paz, esto es vida y paz. Pero la palabra de Dios dice, el ocuparse de la carne es muerte, no solamente muerte espiritual, sino aflicción, tribulación, angustia, todo lo que uno siente. Y muchos de nosotros 6 veces vivimos una vida cotidiana cristiana en tribulación, en angustia, en persecución, en cantidad de problemas. Uno dice, ¿qué razón de ser tiene yo conocer de Dios y vivir en eso si Dios nos llamó a vivir en vida y en paz? El ocuparnos en las cosas del Espíritu, el obedecer la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que usted tiene que tomar una decisión hoy y decir, yo o vivo en tribulación y angustia o yo vivo en honra y paz. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 2:5, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo para ti mismo, ira, tribulación, angustia. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que es una persona contenciosa, a toda hora contradice. Que si blanco, negro, que si negro, blanco. No, yo no voy a ser así. No, porque tengo que ser así. Pero ¿por qué tal? No, pero ¿por qué? No. Entonces resulta que cada uno es llevado de su parecer y dice que no obedecemos a la verdad de Dios que está estipulada en su palabra para que usted y yo tengamos una vida con sentido y felicidad, una vida con propósito, una vida feliz. Y dice en el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo que? Lo malo. ¿Pero qué? Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Yo le pregunto a usted cómo vive. En honra, en gloria, en paz. Aprendamos a obedecer a Dios, sus mandamientos, sus parámetros, sus estatutos. Todo uno lo encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es letra muerta, escrita hace miles de siglos atrás. Sigue vigente hoy 2012 para la realidad suya personal, 13. ¿No es cierto? Para la realidad suya personal, familiar, laboral. ¿Usted tiene problemas con quién? Con su pareja, busquen la palabra de Dios la respuesta. Con la suegra, busquen la respuesta. Con sus hijos, busquen la respuesta. Todo está en la palabra de Dios. Entonces dice que ¿qué es lo que nos va a traer a nosotros? ¿Qué nos va a justificar delante de Dios? La obediencia a la verdad de su palabra. Pero la desobediencia me hace a mí pecadora. Y ya es un término que uno dice, uy, no, eso suena terrible. Aquí en este pasaje de la Biblia, aquí más arriba, dice al arrepentimiento. Dios es justo, es grande en misericordia, es bueno, es benigno, es paciente, misericordioso, esperando a que lleguemos al arrepentimiento. Pero nosotros vivimos en tribulación, en angustia, y dice Lucas 15:21, trayendo a colación la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo le dijo al padre, todos sabemos la historia del hijo pródigo. Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Se fue, se la gastó perdidamente. Cuando ya no tuvo un peso y vivió desordenadamente y tuvo mucha hambre, quiso comer hasta comida de cerdos. Y cuando vio la comida de los cerdos, dijo, uy, mi padre con tantos jornaleros, con tanta comida allá, y yo anhelando comer la comida de los cerdos. Y entonces decidió volverse a la casa de su padre. Y cuando llegó a la casa de su padre el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero decirle que si hay algún pasaje de arrepentimiento que a mí me conmueve hasta las entrañas, es este pasaje, y le voy a decir por qué. Porque este pasaje de la Biblia, el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Qué simboliza el cielo? Padre nuestro que estás en el cielo. He pecado contra Dios y he pecado contra ti, papá. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros a ver si como pues comida decente y no la de los cerdos.
Y todos sabemos la historia que el papá lo besó, lo abrazó, le dio anillo, vestido, calzado y le hizo tremenda fiesta. Así es Dios. Dios no quiere castigarnos. Uno diría, ya está el papá con el rejo esperando que viene el hijo pródigo, ya viene, ay, es que deje que llegue nomás, deje que llegue, yo aquí le doy su muenda. No, dice que le esperó con amor, que se echó en sus brazos, que lo besó, que lo abrazó, que además le hizo fiesta. Y entonces vemos la justicia de Dios, la misericordia de Él, que es grande en misericordia. Pero este pasaje me encanta porque le pide perdón a Dios, le pide perdón a su papá y reconoce el que hizo mal. Yo quiero contarles de esto una historia. Y es que yo conocí a una chica muy linda, una niña adolescente. Vino el papá, que era un señor que amaba mucho a su hija, cuyo orgullo era su hija, y le hizo una fiesta de 15 años, pero inolvidable, la fiesta más preciosa de 15 años. Pero la niña, antes de cumplir los 16 años, se le voló de la casa con el novio. Y ese señor empezó a adelgazar y quedó así, o sea, quedó en el huesito, deteriorado, acabado. Eso fue para él una pena moral mortal. Todo el mundo le decía a su alrededor, tranquilo, pues ¿qué va a hacer? No pasa nada, pues la vida tiene que continuar, los muchachos son así, qué cuento, tal. Pues quiero decirle que pasaron muchos años y ese papá a la niña le estaba pagando la universidad, ya había entrado a hacer el primer semestre de universidad y dejó ese semestre abandonado también, se fue a vivir con el novio a la casa de los suegros. Pero pasaron muchos años, no muchos, por ahí 4 años más o menos, y volvió y se habló con su papá. Y entonces empezó a arrimar donde el papá y todo, digamos que se normalizó, normal. Dijo, papá, yo te quiero, pero el papá tomó la decisión de no volver a interferir con ella en nada, ni aportarle económicamente nada, y ella siguió viviendo donde sus suegros. El novio tampoco nunca tuvo más acercamiento, pero ya de eso, de la edad de 16 años, han pasado 10 años. Esa niña se hizo adulta, se hizo mujer, ha intentado viajar a los Estados Unidos 2 veces para quedarse allá y hacer vida y no ha podido porque le ha presentado 1000 problemas, ha vuelto a regresar. La situación económica con el novio no es la mejor, siguen viviendo donde los suegros. Es una niña súper inteligente, súper pilosa, es entradora, es recursiva, habla, no es tímida, no es apocada, no es insegura, tiene todas las herramientas para esa niña tener bendición. Y alguien me preguntaba muy cercana a esta situación, me decía, ¿usted qué cree que pueda pasar allí? Yo le dije, le voy a decir algo y les traje este pasaje. Hay veces nosotros creemos, es tan importante que la gente se acerque a Dios porque hay veces nosotros creemos que es solamente contentarse. Ella ya se contentó con el papá, que es contentarse. Hola papi, la bendición. Hola papi, chao, me voy. Y ya el papá le pasó la rabia, pues 4 años o 3 ya le tenía que haber pasado la rabia. Y ya me contenté, me hablo y ya nos hablamos y no pasó nada y nunca se volvió a tocar del tema. Yo quiero decirle que cuando uno ha desobedecido, a la voluntad de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es bueno y esto es agradable delante de Dios. Hay que cumplir la verdad de Dios en su palabra. Honre a sus padres, obedezca a sus padres. Y el día que usted salga de la casa de sus padres, salga con la bendición de sus padres de su casa. Y va a ver cómo Dios le va a bendecir. Pero se fue volada sin la bendición de sus padres y ya otra vez se habla con su padre, pero nunca pidió perdón a su padre, sino que se contentaron. Entonces a veces uno cree que porque me contenté, me sonrieron, yo sonreí, estamos contentos. Entonces no más, no se pidió perdón ni a Dios, al cual desobedecí su palabra y su mandamiento, ni a mi padre, al cual le debía honra y respeto. Y que si yo hubiese sido esa niña y yo conozco de Dios y su palabra, yo le digo a mi novio, vea novio, quiero decirle pues que yo a mi papá lo amo mucho, yo cometí un error, yo me le volé, lo desobedecí, lo deshonré, me burlé de la autoridad de mi papá y de paso me uní a ti a que no fuera yo solo la única que me burlara de la autoridad, sino que
Me uní a ti a que tú también te burlaras de él. Yo me siento mal, estoy arrepentida. Creo que cometí un error garrafal. Yo me quiero acercar a mi papá, le voy a pedir perdón. Es más, te convido a que usted también pida perdón conmigo, porque no solamente fallé yo, sino que fallaste tú. Vamos. E ir a pedir perdón a Dios primero, reconocer delante de Dios que no lo hemos cumplido, y luego ir a decir al Padre: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Y podemos seguir charlando y no pasa nada. Y si de paso el papá me bendice, va a ser mucho más satisfactorio para mí. Voy a tener esa bendición que va a traer a mi vida riqueza, prosperidad. Yo no sé si le ha pasado a mucha gente que es inteligente, estudiosa, responsable, se comporta bien, hace todo bien, y uno dice: pero Dios mío, ¿dónde está la sal? Yo que sal me unté, voy a ir a hacer un riego, un baño de ruda, que me azoten, que me hagan algo. Y uno dice: algo tengo yo, porque más de lo que hago. Y yo digo: esa niña es brillante, luchadora, es avispada, es central, ha hecho de todo, menos lo más importante. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, papá, y no soy digno. Porque las bendiciones de la obediencia nos van a traer a nosotros mucha bendición. Y yo hoy les digo una cosa en serio: yo no hubiese querido compartir esto es ladrilludo decirlo, porque es como uno que sí, que culpable, que inocente, que eso es bien maluco. A uno dar una conferencia o un tema bien lindo, resumido en un solo texto, algo más fácil de digerir. Pero ¿sabe por qué lo estoy dando? No por mí, porque si es por mí yo digo: no, qué pereza esto tan difícil. Lo estoy dando porque he tenido el sentir de Dios en mi corazón, que mientras Dios me habla en la lectura de la Biblia me dice: dígales, y yo: no, qué pereza, que les diga, y yo: no, qué pereza, dígales. Y se lo estoy diciendo así de verdad, como lo siento, porque Dios me ha venido hablando y me ha dicho: yo no quiero verlos sufrir, yo no quiero verlos batallar, yo no quiero verlos mal, yo no quiero verlos en la angustia. Dios no nos quiere castigar. Dios es un justo, Dios es un Dios de misericordia. Y no solamente trae muchas bendiciones la obediencia, sino que la desobediencia nos va a traer todo lo contrario a las bendiciones de obedecer. Y entonces dice Gálatas 5:1: estad firmes en la libertad. Cuando uno no entiende la Biblia, uno no la disfruta. Y si uno no entiende la Biblia, uno no experimenta libertad o sanidad. Porque hay veces la Biblia se vuelve como un libro religioso, que pereza cargarlo, que pereza leerlo. No entendemos en qué consisten las cosas. Pero Cristo murió en la cruz en propiciación por nuestros pecados y nos libertó a usted y a mí de quedar esclavos del pecado y nos hizo libres. Usted y yo ya no podemos decir: es que el pecado no me deja, porque ya Dios nos libertó, ya el pecado no se puede enseñorear de usted y de mí. Y entonces dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo hago una pregunta: ¿por qué es tan difícil renunciar al pecado? ¿Por qué es tan difícil insistir en las cosas de la carne? Y es que la palabra de Dios dice: ocúpese más en las cosas del Espíritu. Pero para el Señor dejamos lo último, si me queda tiempo. Pero nosotros siempre tenemos tiempo para trabajar, para comer, para hacer deporte, para ir al médico, para hacer las vueltas, para todo el tiempo. Y Dios a lo último: si me sobra, si me queda tiempo, si puedo. Y dice Dios: el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, es muerte espiritual. Nos cegamos, entramos en aflicción, en tribulación, en angustia, porque perdemos esa prosperidad y esa bendición que Dios quiere darnos. Entonces dice el 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, ya nosotros no seremos condenados por ese pecado, porque Cristo nos justificó por la sangre que derramó en la cruz. Entonces muchos dirán: no, pues si yo estoy justificada por la sangre que Cristo derramó en la cruz, pues me voy a echar otra canita al aire, pues, ¿no es cierto? Eso no dice la Biblia. Entonces dice: no, están firmes en la libertad del pecado a la cual Dios les llamó a vivir, y dice que no hagamos uso de esa libertad es para volver a pecar. Y entonces dice: manifiestas son las obras de la carne. Revisemos nosotros cuáles obras de la carne.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. De esas no tenemos nosotros ninguna. Nosotros entramos más en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y vienen otras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pero dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Dios nos está llamando a la libertad y dice que estemos vivos ¿para quién? Para Dios. Dios quiere darnos una nueva vida, una calidad de vida diferente. Y Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sino que así también vosotros nos consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado de Dios? Que usted pueda vivir una vida plena, vivir una vida diferente para Dios. Muchos de nosotros andamos como el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas y no llegamos a la tierra prometida, pero nos falta es obedecer, seguir instrucciones, y es tan fácil. Dios no nos va a pedir a usted y a mí nada que atente contra nuestra integridad, nada, absolutamente nada. Y si usted escucha más la voz de Dios o la estudia, va a saber. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Dios está diciendo que Él hizo una obra en la cruz y que por esa obra en la cruz que hizo, usted y yo somos libres ya del pecado y que nos constituyó ahora siervos de Dios y que por eso como fruto vamos a ser usted y yo santos y santas y que como fin tendremos la vida eterna. Yo quiero decirle que la carta a los romanos, que lo que les hablé hoy es casi todos Romanos, fue una carta que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, a un viaje que él iba a hacer. Y él le estaba contando a través de las cartas de los romanos a los cristianos de Roma el evangelio que él predicaba, en lo que él creía, en lo que él entendía, la forma como él comprendía el evangelio. Y esto, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, es lo que Pablo a través de la carta a los romanos escribió para los cristianos romanos de aquella época. Y les escribió diciéndoles toda la historia. Por una desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado. Por la obediencia de un hombre, Cristo, entró la justificación. No hay justo ninguno, pero fuimos justificados gratuitamente por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Gracias a eso, también se crucificó en la cruz mi pecado, mi carne. Y usted ahora está llamado a vivir en libertad, a vivir en santificación, a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y Dios es bueno y es misericordioso y quiere que usted y yo nos arrepintamos, y Él no quiere castigarnos, sino bendecirnos. Pero esto suena tan fuerte, por eso les decía, no es lechecita sino vianda. Uno dice, ¿cómo así? A uno le gusta, es como cuando va a leer la Biblia y no va a leer los salmos, los proverbios, y te bendeciré, y te haré grande, y te multiplicaré, y todo, ¡ay, qué lindo! Y toda la gente no quiere salir de salmos y proverbios porque es lindo. Pero si usted no entiende esto, que es lo que Dios hizo por nosotros, vamos a vivir dando vueltas en el desierto y no vamos a llegar a ese fruto que Dios quiere darnos, que es la santificación y además la vida eterna, para que usted viva una vida con sentido y felicidad. Nosotros estamos vivos y mientras estemos vivos, la idea es que usted tenga una vida con sentido y con felicidad y que pueda disfrutar de Dios. Y quiero dejarlos con esto en mente y que sea Dios el que les hable, porque ahí sí, como dice el dicho, esto no se lo va a revelar ni carne ni sangre, sino Dios. Así que el tiempo es más para orar. ¿Vamos? Escuchas W Conquista. W Conquista.